Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. En los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, la participación de las mujeres estaba prohibida. En la Europa de la Edad Media, los deportes femeninos estaban limitados a la arquería y a la hípica. Y aún en 1896, en la versión moderna de los Juegos Olímpicos, el deporte femenino continuaba vetado. Fue recién en 1922 que se organizaron las primeras Olimpiadas Femeninas en París, en las que participaron 5 equipos: Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza, Checoslovaquia y Francia. Los primeros rastros del fútbol femenino nos llevan a 1894 con Nettie Honeyball, una activista de los derechos de la mujer que fundó el primer club femenino denominado British Ladies Football Club. La historia del deporte femenino es entonces una historia de las luchas por la equidad. Incluso en 1902, la Federación Inglesa de Fútbol prohibió el fútbol de mujeres y les prohibió a los equipos. En 1821 se negaron a prestar sus estadios para disputar encuentros públicos. Uno de los eslabones más avanzados de esas luchas son las mujeres que en Costa Rica participan de los deportes profesionales. Esta noche tenemos aquí en el estudio a una de las deportistas más brillantes del país, una de las capitanas del Deportivo Saprissa, veterana de 3 Copas Mundiales, jugadora de la selección nacional y de equipos internacionales como el Red Star Belgrado y el RCD Español. Se llama Daniela Cruz y hoy nos acompaña en el set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Daniela. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y muy contenta de estar acá hablando de este tema tan interesante y tan bonito. Buenísimo. Daniela, hoy existe toda una generación de mujeres jugando fútbol, pero cuando vos comenzaste no era tan usual. ¿Cómo fue que una niña se decidió, porque jugabas desde muy pequeña, a jugar fútbol? ¿Cómo empezaste? Bueno, esta es mi respuesta de siempre a esta pregunta, y es que a mí el balón de fútbol me apasionaba. Siempre fui una niña muy activa, me gustaba todo lo que era correr, brincar, saltar, pero la bola de fútbol era mi pasión. Entonces desde pequeña, bueno, andaba pues por todo lado con mi bola de fútbol. Sin embargo, en mi familia no me dejaban jugar porque era el deporte de hombres y porque me podían lastimar. Entonces yo en la escuela jugaba a escondidas hasta que finalmente se dio la oportunidad de estar en un equipo femenino. Yo, bueno, nací en el 91, tampoco es tan atrás, no, pero no. Sí es hace algunos años. Y en ese tiempo no existían clubes de niñas, no existía una división U13 o una U15. Entonces, no había una estructura para contenerla. No existía. Habían muy pocos equipos femeninos. Y de hecho, mi hermano mayor, que me lleva 2 años y medio, estaba en una escuela de fútbol. Él era el que podía tener acceso a una escuela de fútbol, y yo iba con mi bolita y me ponía a jugar ahí pues sola. Y un señor me vio y le dijo a mi mamá, mira, aquí hay un equipo femenino. Y por dicha yo estaba a la par, escuché, y a partir de ahí creo que mi vida cambió. Impresionante, porque el discurso era que no juegue porque la van a lastimar. Y vos sos una defensora temible. Como que lastimo yo más bien. No, pero son muy eficaz como defensa, que es una posición de garra, de ataque, de fuerza, digamos. Sí, sigo siendo bastante baja en estatura, pero cuando era niña era todavía más pequeña. Siempre fui la primera en la fila. Y a mí, honestamente, nunca me dio miedo jugar con más grandes. Yo me acuerdo, siempre andaba pidiendo que me dejaran jugar en las mejengas. Yo llegaba con mi bolilla y yo, ¿puedo jugar? Y siempre se quedaban así, como esta miniatura. A veces no me dejaban y algunas veces sí. Y pues ahí andaba siempre pateando. Buenísimo. Para las niñas, para los niños que quieren hacer deportes, existen muchas opciones. Para las niñas, la cosa cambia, sobre todo en deporte profesional. ¿Cómo fue para vos convertirte en profesional del fútbol
y si podés dedicarte a tiempo completo, que es lo que se entiende para un deportista de alto rendimiento, que es lo que sos. Ajá, bueno, aquí en Costa Rica hoy en día todavía en fútbol femenino no llegamos a ser pagadas como profesionales, ¿verdad? Sí nos comportamos como tal, hacemos exactamente lo mismo que hace un equipo de fútbol masculino profesional, el femenino hace exactamente lo mismo, más nuestra remuneración económica no es la de un profesional de fútbol masculino. Entonces, ha sido un camino bastante largo, ha sido bonito en cierta manera poder ver todos los cambios que ha sufrido el país, el deporte acá en Costa Rica, más que todo en los últimos años. Espero que los años que me queden en el fútbol me permitan poder vivir todavía más cambios que ocupan darse en nuestro deporte. Vos apuntás un tema que es un clásico en tema de equidad entre hombres y mujeres, que es la remuneración. ¿A qué porcentaje, sin hablar de números netos, pero qué porcentaje del salario de un deportista profesional de fútbol tienen las mujeres? Bueno, no sé los números, no se asemeja, es una brecha demasiado larga, iniciando porque, por ejemplo, las mujeres no somos aseguradas en el deporte. No están aseguradas en la caja. No, entonces a mí, bueno, me parece que eso es una brecha que hay en el deporte nacional, en cobertura a todos los deportes. Aquí no es solo fútbol femenino, también deportes masculinos y femeninos, de diferentes disciplinas que no son tan populares tal vez como el fútbol. Entonces me parece que hay una brecha, hay un hueco acá en nuestro tema de gestionar el deporte, de cómo los deportistas costarricenses no estamos cubiertos por nuestro propio gobierno, Estado. Entonces, por ejemplo, me parece que tener acceso a los servicios médicos básicos es algo que es como el primer punto por el que deberíamos de iniciar, ¿verdad? Totalmente. Para entenderlo correctamente, digamos, en el caso particular de un deportista de alto rendimiento, como es tu caso, la exposición, digamos, el fútbol es contacto y la exposición ya no a una lesión, sino a requerir atención es permanente. Sí. El seguro te lo pagás vos. Sí, bueno, estamos cubiertas por una póliza, ¿verdad? En cuanto al equipo, cualquier cosa que nos llegue a suceder, el equipo se hace cargo de nosotras. Pero me refiero más al plano de selección nacional, a deportistas de alto rendimiento que representen a su país, ¿verdad? No estamos asegurados por nuestro gobierno, por el país que representamos. Como decías antes, por ejemplo, tengo muchos años de estar en selección, de representar al país, pero en la caja no estoy, ¿verdad? Y así muchísimos otros deportes que me parece que es un problema de la gestión del deporte en nuestro país y que son cosas que se tienen que mejorar definitivamente. Claro, incluso porque tenés una enorme cantidad de gente que te sigue con mucha ilusión, que ve los partidos, que hincha y no está cubierta por la seguridad social de tu país. Sí, son cambios que se necesitan generar en nuestro país en temas de deporte, ¿verdad? Creo que hay como ciertos, ¿cómo le diría? Gaps, huecos, ¿verdad? Que se necesitan pues cambiar un poco. Es importante que hablemos porque la afición, la gente que te sigue, conozca esto porque, como se dice, tienen la cancha inclinada. Te toca correr hacia arriba todo el tiempo a vos y a todas las deportistas femeninas. Hace un tiempo Sharolyn Scott, la corredora, había contado de que le tocaba entrenar en una pista muy despareja y en un corredor un esguince, un trabonazo en la pista te puede arruinar la carrera. Claro, creo que la introducción que diste a esta pequeña entrevista fue muy atinada porque a través de los años, desde que inició el deporte, la mujer no estaba dentro del deporte. Fue que a través de los años, mediante luchas, porque así es, mediante luchas fue que la mujer se ha abierto su espacio en el deporte y en diferentes ámbitos. Creo que ahorita, de hecho, los datos que le diste es muy gracioso porque antes de venir yo leí un poco también sobre la historia y decía que hasta en el 2012 fue que se logró cumplir que todas las disciplinas tuvieran su representación, tanto en hombres como en mujeres, hasta el 2012. ¿Verdad? Entonces, hace nada. Hace 2 justas.
Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que ha sido la mujer en el deporte, ¿verdad? Mediante este tipo de actividades, mediante visibilizaciones, muchas mujeres que han marcado una diferencia es que se han logrado los cambios. Creo que hoy en día ya logramos que las personas entiendan que el deporte es para el ser humano, es para absolutamente todas las personas, y ya ahorita la mujer tiene más acceso al deporte que quiera practicar, ¿verdad? Estoy segura que todavía habrá alguna distancia que llenar, pero ya tienen acceso a más deportes. Ahora, lo que necesitamos es que haya más participación femenina en lo que son toma de decisiones, comités, etcétera, etcétera. Eso es súper interesante porque además en el caso del fútbol, que es la pasión del país, las jugadoras de fútbol femenino han demostrado, han sacado la cara por el fútbol de Costa Rica, pero muchísimo, han logrado un nivel, ganan partidos, tienen prestigio, le ponen mucha fuerza al deporte y no tienen las mismas condiciones que sus compañeros varones. Sí, bueno, ese es un tema que siempre se toca. Yo creo que al fin y al cabo es un deporte. Estoy segura que tanto la selección masculina como la selección femenina dan su mejor esfuerzo. Como vos lo decís, tal vez algunas lo tenemos cuesta arriba, ¿verdad? De que todavía no nos dedicamos 100% al deporte, que después de entrenar nos vamos a nuestros trabajos, que para poder juntar un salario de verdad no nos alcanza solo con el fútbol. Entonces definitivamente hay lucha que hacer, hay brecha que disminuir, pero lo más importante es que estamos todos creo que en un mismo canal, ya, ¿verdad? Bien informados de todo lo que sucede y por qué se le llama a esto la lucha y por qué también, por ejemplo, la ONU tiene dentro de sus principales objetivos la equidad de género y cómo el deporte es una herramienta para llegar a esto, porque el deporte mueve masas y muchísimo más lo que es el fútbol. Yo creo que por eso las mujeres deportistas y nosotras, las futbolistas, tenemos una gran, no me gusta llamarlo batalla, pero sí tenemos un desafío enorme. Desafío, eso, es bien. Un desafío enorme. Sí. Ahí vos jugaste, afortunadamente por la calidad de tu trabajo, te contrataron en Serbia, en la Liga Serbia, y luego te viniste por razones familiares y volviste a ser contratada en la Liga Española, en el Español. Eso te dio posibilidad de vivir en carne propia cómo es en Europa Central, ser una deportista de alto rendimiento, cómo te tratan y cómo ocurre en Centroamérica, en el país. Contanos un poco de diferencias que viviste en uno y en otro lado. Bueno, inclusive Serbia es parte de Europa del Este, que es muy distinto a Europa Central. Entonces, esa fue una experiencia muy bonita. Serbia, la verdad es que tal vez nosotros acá siempre decimos, Europa, ¿verdad? Pero no, vieras que, vuelvo a repetir, por este tema de la equidad de género es una batalla global. Sucede en todos lados de diferentes maneras. Me tocó vivirla en Serbia de una manera, inclusive en España el año pasado, o sea, hace nada, fue muy interesante escuchar, la mayoría de las jugadoras pertenecen a asociaciones de futbolistas, cómo todavía ellas estaban luchando por sus derechos, por derechos como que en sus contratos estuviera el asunto de la maternidad, que estuviera el asunto del seguro, porque todavía no lo tienen, que el deporte no es considerado profesional. Hay una brecha allá también, tal vez a diferente escala, ¿verdad? Pero, repito, es una lucha global, no es solo acá de Costa Rica, es un asunto de que culturalmente, a través de la historia, siempre hubo diferencia entre hombres y mujeres y ahora nuestra lucha es siempre buscar esa equidad. Incluso vos te tocó la posibilidad de jugar en Estados Unidos, es decir, has vivido en culturas muy distintas deportivamente. Sí. Sí, Estados Unidos fue mi primera experiencia en el extranjero, viviendo en el extranjero. Fue una experiencia muy bonita, mucha organización. Por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención es, por ejemplo, las universidades tienen un presupuesto grandísimo para deporte. El presupuesto que hay para deporte es monumental. Sí, monumental. Pero más allá, yo creo que
más allá de la cantidad de dinero, era cómo era destinado. Y por ejemplo, allá, bueno, pusieron la ley de que la cantidad de dinero que se invirtiera en deporte masculino tenía que ser invertido en femenino. Una cifra similar tenía que invertirse. La misma. Entonces, por ejemplo, muchas universidades tenían un presupuesto grandísimo para el fútbol americano, que son equipos muy grandes, entonces tenían que invertir muchísimo en equipos femeninos de diferentes disciplinas para poder equiparar esas cifras. Entonces, en Estados Unidos fue una experiencia muy bonita en cuanto a cómo era el fútbol allá. Y cómo se veían los deportistas también. En el caso de Estados Unidos, vos hiciste el college allá. ¿Qué estudiaste en Estados Unidos? Estudié ciencia del ejercicio. Ciencia del ejercicio. Y ahora estábamos hablando de que no podés dedicarte a tiempo completo a la tarea de entrenar, que es la tarea del deportista de alto rendimiento. ¿En qué trabajas? Soy entrenadora personal, doy entrenamientos específicos de fútbol con una academia. Y ahorita, bueno, estoy esperando a que Recursos Humanos apruebe una pasantía que voy a hacer en el Ministerio del Deporte. A eso tenés que sumar tu rutina diaria de entrenamiento. Contanos un poco cómo es tu día, porque cuando hablamos de que las mujeres la tienen cuesta arriba, significa horas concretas que tienen que hacer de más que sus compañeros masculinos. Claro, bueno, nosotras entrenamos en la mañana, temprano en la mañana, precisamente para que... Temprano en la mañana, temprano significa distintas cosas para distintas personas. Bueno, ya mejoramos, ahora hasta las 5:40. 5:40 arrancan. Arrancamos, ajá. Entonces, 5:40 entrenamos, bueno, hay ciertos días a la semana que hacemos primero gimnasio en el estadio Ricardo Saprissa y de ahí nos pasamos a la cancha de entrenamiento. Entonces hacemos las 2 sesiones juntas por temas de tiempo también. Tal vez en otro, si fuéramos completamente dedicadas al fútbol, serían 2 sesiones diferentes, ¿verdad? Diferentes momentos del día, pero por estas razones hacemos las 2 juntas. Que ahí ya iniciás con una sobrecarga de tu cuerpo muscular, porque a lo mejor una sesión que hubiera tenido una pausa muscular, la hacen de una vez. Bueno, ya ahorita, por dicha, contamos en nuestro cuerpo técnico con preparador físico, ¿verdad? Cosa que antes no sucedía en los equipos de fútbol femenino, por lo que el profe, Richie, hace un grandísimo trabajo con nosotras, todo está pues bien planificado para que no tengamos ninguno de esos desequilibrios. Entonces, bueno, entrenamos en la mañana, después de ahí depende de la agenda de mis clientes. Yo, bueno, ahorita vivo en Sabanilla, pero hay veces que Sabanilla de Montes de Oca, a veces tengo clientes en Alajuela o tengo clientes en Paso Ancho y ahí me distribuyo durante el día. Hago trabajos extra para más que todo para prevenir lesiones, con el preparador físico también. Entonces, durante el día, los días que me toque, hago mi trabajo y bueno, de vuelta a la casa. Pero es interesante porque en los deportistas de alto rendimiento, en los jugadores profesionales de fútbol, el tema del descanso, del esparcimiento, hace un tiempo leí una crónica. Un grupo de periodistas se dedicó a ver qué hacía Messi cuando no estaba en la cancha. Claro. Y Messi, que daba muy pocas entrevistas en ese momento y tal, llegaron a la conclusión de que lo que hace Messi cuando no está jugando es dormir. Y es fantástico porque parte del trabajo de ustedes, los deportistas, es recuperarse de un enorme esfuerzo, de un enorme desgaste físico. Sí, bueno, el descanso es parte de nuestro entrenamiento, así de sencillo. Las horas de descanso también. Por ejemplo, yo hoy ya aquí estoy sobre mi hora de acostarme. No, mentira. Te robé un poco de sueño. Ajá, pero sí, nos acostamos bien temprano porque levantarse en la madrugada pues siempre golpea tu cuerpo, ¿verdad? Entonces sí, el descanso es parte del deportista de alto rendimiento, así es. Pero bueno, es lo que hay que jugárnosla con lo que hay, así de sencillo. Ahorita creo que durante la pandemia también fue muy interesante para mí. Yo, bueno, estuve parte de la pandemia en España y ver la realidad de nosotras las futbolistas en España, todas las nacionalidades que habíamos ahí y la realidad de los futbolistas, ¿verdad? Entonces usted veía a los futbolistas entrenando en pandemia en casa, tenían su gimnasio en casa, tenían su completo cancha, con todo tipo de máquinas. Y nosotras en nuestro apartamento lo que hacíamos era dividir la sala, ¿verdad? Con las 3 liguillas que teníamos y la silla donde nos subíamos y así, en horarios habíamos 4 para que pudiéramos entrenar, ¿verdad? Entonces eso también es son realidades completamente distintas y es justo porque
eso hace que estén en diferente condición para competir. Claro, sí, yo creo que lo más importante es no normalizar que esto es así. No tiene por qué ser así. No, exacto. Yo siento que ya por muchos años este discurso ha sido el mismo, ¿verdad? Que nosotras entrenamos en la madrugada y que trabajamos. Perfecto. Aquí el punto es que no hay que normalizarlo. Esto en algún momento va a tener que acabar para que tanto los deportistas y las deportistas de alto rendimiento tengan la igualdad de condiciones para poder ejercer su profesión. Hace unos días saliste al campo de juego con un brazalete del LGTBI. Y se armó una polémica alrededor de esa imagen tuya que además subiste a redes sociales. ¿Qué mensaje querías dar colocándote ese brazalete? Bueno, primero ya el brazalete se había usado en el equipo. Veníamos rotando capitanas, como te dije, habemos 5 capitanas en Saprissa y teníamos, primero los brazaletes, hemos usado diferentes, nunca ha habido ninguna controversia, no tenemos uno oficial y tenía que escoger y escogí pues utilizar ese por un tema de visibilización, ¿verdad? Simplemente. Después, bueno, ahí me hicieron una entrevista, se hizo un poquito pues más de polémica y básicamente es pues hablar por aquellos que tal vez no pueden hablar, visibilizar que esta población existe dentro del fútbol, fuera del fútbol, en todo lado, ¿verdad? Entonces es un tema, vuelvo al tema de derechos humanos, ¿verdad? Todos los seres humanos nacemos iguales en derechos y en dignidad. Entonces, básicamente ese era el mensaje. Es bonito porque estás usando el espacio público que te da el deporte, que te has ganado en cada madrugada, con cada entrenamiento, lo estás usando para una causa que es de derechos humanos y de equidad. Y es también valiente de tu parte porque te expones. A veces hay sectores que no toman bien estas actitudes. Claro. Bueno, de hecho ese día yo no sabía que salía de capitana, sino que lo han rotado aleatoriamente. Y antes de agarrarlo yo dije, bueno, aquí va, ¿verdad? Yo sabía que iba a causar un problema tal vez inclusive hasta en mi propia familia, ¿verdad? Entonces yo creo que son decisiones que uno toma y yo creo que si uno cree que la causa es la justa, yo pues no tengo que sentir miedo ni remordimiento. Por otro lado, me gustaría enfatizar que Saprissa viene haciendo una campaña que se llama Ni Una Menos, hace más de un mes. Durante más de 5 fechas hemos utilizado una camisa con una mujer asesinada. Y ese día... Con la imagen de una de las mujeres asesinadas. Ese día inclusive tuve la tristeza de escoger a cuál mujer asesinada iba yo a representar. Antes de escoger el brazalete y todo, yo tuve que escoger yo si Alison, si la doctora, si... Ese día salí con la camisa de la doctora Cedeño y con mucho orgullo yo iba pensando en quién iba representando yo y sin embargo lo que causó polémica fue el brazalete. Eso causó indignación dentro del grupo, inclusive dentro del mismo Saprissa, porque Saprissa viene fomentando cambios sociales. Entonces me parece que no solo la atención de las personas, inclusive la atención de la prensa, que a veces es encargado de difundir un mensaje, la entrevista que me hicieron fue del brazalete. Cuando tenía la foto y el nombre de la doctora. Y de hecho ese día recibí mensajes bastante feos de personas, ¿verdad? En mis redes sociales, pero recibí uno de la sobrina. De la sobrina de la doctora. Y que le agradecían al equipo y a mi persona por haber no alzado la voz por ella. Entonces, sí, honestamente ese día, bueno, después de todo este alboroto causó indignación entre nosotras y vuelvo al tema, a la palabra de normalizar. Nosotros normalizamos que hayan femicidios. No se dieron cuenta que decía María Luisa Cedeño y que era una mujer muerta, pero no normalizamos un brazalete multicolor. Causa indignación un brazalete multicolor, pero no que las mujeres sean asesinadas aquí en Costa Rica cada semana, cada mes. Entonces me parece que más allá del brazalete, el mensaje o a la misma altura merecían la misma atención. Me gustó mucho conversar con vos, disfruté la charla, te agradezco que hayas venido aquí esta noche y te felicito porque sos una gran deportista y una mujer valiente. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por estar ahí, gracias por acompañarnos. El mensaje de Daniela es claro: no normalicemos la violencia contra las mujeres, defendámoslas, ayudémoslas, compartamos con ellas en igualdad de condiciones. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Para cumplir con la normativa de limpieza de espacios de trabajo o de uso común y así evitar el contagio de COVID-19, el INA ofrece una serie de guías digitales de autoaprendizaje, con acceso libre, que no requieren matrícula, tutorías ni evaluación. Esta es una herramienta para facilitar la reactivación económica de los diferentes sectores productivos del país. Encuentre las guías en www.ina.ac.cr. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad. Un noticiero audaz, atrevido y candente, pero con profundidad. El Zoom, de la prestigiosa cadena televisiva RT, los lunes a las 10 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Las aves, estudiar las aves, pues es parte de mi pasión. La pasión para mí es estar entre el monte, estar en un sitio como este, la tranquilidad. El jueves 22 de octubre a las 9 de la noche y el domingo 25 a las 10 de la mañana, conoceremos en Colombia Bio Andaki. Los biólogos, los investigadores muchas veces pasamos por los lugares y bueno, obviamente dejamos todo ese conocimiento científico, ¿no? Un increíble corredor biológico entre los Andes y la Amazonia, convertido en reserva. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana, los problemas sociales son el tema de Cine Tico Clásico, con los documentales